Hola, buenas noches. Qué bueno tener este espacio para seguir estudiando las Sagradas Escrituras, las cuales nos edifican, nos consuelan, nos da luz, porque recordemos que dice la palabra que nosotros somos la luz del mundo, pero la luz de la iglesia, el cuerpo de Cristo es la Sagrada Escritura. Por eso los martes siempre estamos estudiando los diferentes libros de la Escritura, porque son importantes. Hoy tenemos un libro muy lindo. Primera de Timoteo está conformado por Primera y Segunda de Timoteo, que es muy importante. Yo siempre le recomiendo a las personas cuando leen un texto no se puede sacar de su contexto. Tienes que leer, por ejemplo, en este caso, para poder comprender Primera de Timoteo, tienes que leer también la segunda, la continuación. Tienes que tener en cuenta el contexto geográfico, el contexto histórico, qué estaba pasando, a quién estaba dirigida la carta. Son muchos los conceptos que son importantes y que debes de tener en cuenta en el momento de leer las Sagradas Escrituras. Por eso lo que hacemos los martes siempre es hacer un acompañamiento para poder sacar el mayor victoria, el mayor jugo, por así decirlo, a las escrituras. Entonces, Primera de Timoteo es una carta en las cuales encontramos las instrucciones del gobierno de la iglesia. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Ya Pablo, el apóstol Pablo, amado, ya se encontraba al final de su existencia. Él ya estaba encarcelado en Roma. Fue escrito más o menos en el 67 después de Cristo, y Timoteo era alguien muy importante para él. Él fue el primer líder cristiano de la segunda generación del Nuevo Testamento. Timoteo era protegido por Pablo, y es importante entender que él escribe esta carta. El apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo esta carta para aconsejar, para animar a su trabajo de pastor a Timoteo. Pablo esperaba visitar a Timoteo en Éfeso, pero antes deseaba instruirlo sobre lo que era correcto en el comportamiento. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Éfeso se presentaba, igual que Corintios, ya lo voy a explicar, el tema muy fuerte de asunto de falsos maestros. Era un tema que estaba debilitando la iglesia, que estaba trayendo contienda, que estaba trayendo división, que incluso estaba afectando la fe de muchos. Entonces Pablo le da mucha importancia a través de esta carta que le escribe a Timoteo, que él tenía que enfrentar los desórdenes, todo lo que se estaba hablando que era incorrecto y que no era adecuado a la escritura. Y aconseja a Pablo en el capítulo 5 y en el capítulo 6, como lo vamos a estudiar un poco más adelante. También nos habla de que es muy importante, le dice a Timoteo que él debe estar muy atento acerca de las falsas doctrinas, porque sutilmente se mezclan en las predicaciones y en las enseñanzas, y se mezcla con las Sagradas Escrituras. Del mismo modo, era muy importante hacer un barrido, por así decirlo, poner las bases y solidificar la iglesia en qué es de Dios, qué no es de Dios, y no permitir que esas falsas doctrinas sigan avanzando. La primera carta de Timoteo, entre muchas cosas, es un llamado a la misericordia a los que se están perdiendo. Timoteo era un joven que era un colaborador muy cercano al apóstol Pablo, por eso él lo llama hijo en la fe. Era un compañero, era un asistente, un colaborador muy fiel, e implicaba una tarea que era de mucha responsabilidad, que era estar al frente de esta iglesia que tenía muchos problemas. Pablo se refiere a Timoteo como su verdadero hijo en la fe, y lo encontramos en 1 de Timoteo 1:2. El padre de Timoteo era de origen gentil, era griego, pero su madre y su abuela eran mujeres judías que enseñaron desde muy niño la verdadera palabra y lo ayudaron a aprender las escrituras, las sagradas escrituras. Entonces vemos un chico que desde muy pequeño es muy importante. Por eso dice que lo que le enseñemos a nuestros niños, aun aunque fueren grandes, aunque fueran adultos, no se apartarán de la palabra del Señor, y eso es importante. Y el apóstol Pablo habla de Timoteo, de su gran colaborador. Timoteo es una carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, a un joven líder cristiano en una iglesia en Éfeso, una iglesia que estaba atravesando unas situaciones muy complicadas. Vamos a ver a lo largo de estos 6 capítulos las ideas claves, y vamos a hablar de algunos versículos que te van a permitir, cuando tú estés en casa o leyendo la Sagrada Escritura en algún momento, tú vas a poder entender mejor.
vamos con el primero, capítulo 1, la salutación. Él dice que Timoteo era su verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia, paz de Dios, nuestro Padre y Cristo Jesús. Y empieza advirtiendo contra las falsas doctrinas. Le decía, ojo con esto, Timoteo, las leyendas, las tradiciones, las disputas, las genealogías interminables, enseñanzas diferentes a lo que es verdaderamente, y la vana palabrería. Él le dice, mucha gente quiere ser doctor, pero ni siquiera sabe lo que está hablando y está trayendo una corrupción, está haciendo que la iglesia se corrompa, está haciendo que la iglesia se divida y se pierda la fortaleza y la fe que era tan importante para seguir adelante en la iglesia de Éfeso. Y él dice que es muy importante entender esto de todo lo que se presentaba en este momento. También le dice en el versículo 12 del capítulo 1, habla del ministerio de Pablo. Él dice que él es el primero que está agradecido por todo lo que Dios ha hecho en su vida, porque él no era digno de ser llamado a trabajar en el ejército de nuestro Señor Jesucristo, porque él recuerda, dice, habla de su pasado, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces Pablo empieza a decir, mire, ¿quién era yo y dónde el Señor me puso? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Habla de la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La palabra fiel y digna debe ser recibida, no por algunos, dice la palabra, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero. Entonces mire qué lindo como escribe Pablo, dice, acuérdense en cómo era yo en el otro tiempo y miren lo que Dios ha hecho. Solo Dios pudo transformarme y ser lo que soy ahora, y lo soy no por mis conocimientos, no por él era romano, tenía la ciudadanía romana también, no por mis idiomas, no por mi familia, no por mi prestigio, era de una familia acomodada del apóstol Pablo, no es por eso, dice, todo lo considero basura. Lo que hizo fue el Señor transformar mi vida verdaderamente. Habla de dos personas que me parece importante mencionar en el capítulo que estamos viendo, en el versículo 20, Himeneo y Alejandro. Son dos ejemplos donde Pablo habla fuerte. Mire, el apóstol Pablo tenía grandes características y una de ellas era corregía en amor, pero también cuando las cosas estaban fuera de control, era una persona que ponía los puntos sobre las is, era claro, era directo y era muy franco. Y él dice, Himeneo y Alejandro son dos ejemplos, yo los expulsé, está hablando el apóstol Pablo, y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. La escritura no habla mucho realmente, pero lo poco que sabemos es que Himeneo era un discípulo que se había apartado de la verdad, y Alejandro posiblemente era un herrero de profesión que estaba en contra de la enseñanza de Pablo. Entonces él habla que estos dos personas, Himeneo y Alejandro, fueron entregados a Satanás. Expliquemos qué quiere decir eso. Es decir, que fueron expulsados de la iglesia debido a las situaciones extremas. A veces es necesario apartar a las personas completamente de la congregación, ya que perturban la paz de la iglesia. Si bien Jesús nos enseña a perdonar cuando una persona definitivamente no quiere apartarse del mal, no hay más que se pueda hacer. En la iglesia sabemos que se llaman a dos, primero se llama a la persona consejería, porque las exaltaciones se hacen en público, pero las correcciones se hacen en privado. Luego, después de que se hizo un proceso de acompañamiento y consejería, lo que se hace es que se llama ya siguiente paso, si la situación no mejora, se llaman a dos testigos que sean personas que lleven mucho año en la iglesia, que sean maduras y preferiblemente ancianos, que den un muy buen testimonio, y se habla con ellos delante de los dos testigos y se trata de conciliar nuevamente para que esa persona que está cometiendo un error rectifique, endereza y continúe, porque dice la palabra que él no quiere que nadie se pierda. Pero si definitivamente la persona, a pesar de todo este proceso y el tiempo que se ha dado en este acompañamiento, no quiere andar en las cosas del Señor, al contrario, quiere traer maldad, quiere sacar a la gente de la iglesia, quiere traer división, quiere traer contienda, pues ya son casos muy puntuales, y el apóstol Pablo dice claramente, si una persona no quiere apartarse del mal camino, no hay nada más que hacer. Lamentablemente se debe hacer, pero se hace todo un proceso antes.
Capítulo 2, maravilloso, instrucciones sobre la oración. Mire, él habla de la importancia, dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y a todos los que están en eminencia, para que veamos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante Dios nuestro Salvador. ¿Qué nos está hablando ahí el Señor? En nuestro tiempo nos está hablando específicamente orar por nuestro país, orar por Colombia, clamar por nuestro país, clamar por nuestra familia, clamar por los perdidos. Mire, la oración tiene un poder muy grande, no solamente la oración de cada cual en la intimidad, la oración de intercesión, que es clamar por los perdidos, pero también la intercesión donde nos ponemos todos de acuerdo, unidos con un propio objetivo y con el mismo propósito en la oración. Es importante en el versículo 4, a cualquiera que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Recordemos que la oración va al Padre, pero el camino es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y en presencia del Espíritu Santo que nos está acompañando todo el tiempo. Versículo 8, maravilloso. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con las manos santas levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Eso es el levantar las manos es algo que viene desde los tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento, desde el pueblo de Israel, y dice que la oración se adoptaba con las manos levantadas. Así también, las cuales yo le digo, Señor, yo dependo de ti, yo entrego mi vida a ti, yo estoy dependiendo de ti, lo que tú hagas para mí es de disposición, de entrega, es algo que habla de lo que hay en tu corazón. Versículo 9, quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. ¿Qué se estaba presentando en la iglesia de Éfeso, donde fue nuestro querido Timoteo hasta de pastor? Las mujeres estaban pendientes, era de los peinados, de los grandes vestidos, de las joyas, porque según lo que está diciendo en este momento que fue escrita esta carta, las mujeres que estaban ahí aún no habían tenido un encuentro personal con el Señor, estaban de asistentes en la iglesia, pero aún estaban mezcladas con las cosas del mundo, con los placeres pasajeros, con el vestido, con el pintar, pero de una manera, no le estoy diciendo que usted salga con un costal puesto, no es eso, pero era extravagante, o sea, era el mega peinado, eran las mega joyas, o sea, ellos no iban a la iglesia, las mujeres de este momento que está hablando la carta del apóstol Pablo, ellas no iban para buscar, para aprender, sino que estaban más pendientes de cosas superficiales y pasajeras. Entonces el apóstol Pablo les dice muy fuertemente a las mujeres de la iglesia de Éfeso en esta época 64 después de Cristo, les manda un mensaje contundente. Mire, sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Les llama la atención. En el versículo 11 encontramos un texto que ha sido motivo de mucho conflicto durante muchísimo tiempo. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Le estaba diciendo en la iglesia de Éfeso que se presentaba, había muchas falsas doctrinas, había unos problemas a nivel de iglesia delicados. Las mujeres no estaban en este momento para estar aprendiendo, no había esa disposición sino a otras cosas. Entonces dice, las mujeres también habían sido objeto de falsos maestros en busca de su apoyo financiero. Serían las mismas que, como también podían pagar joyas y ropas costosas, por tanto es lógico que dentro de este contexto Pablo pueda continuar dirigiéndose a las mismas mujeres que les dice, oiga, primero aprendan, porque en ningún momento dice el texto que no aprendan. Y si usted aprende es para después poder enseñar a otros, o si no, ¿qué sentido tiene la enseñanza? Ningún sentido tiene. Entonces dice, lo primero que le dice es que ellas se deben instruir, primero deben conocer la escritura, primero tienen que conocer las sagradas escrituras y deben aprender, pero ese aprendizaje es válido y el apóstol Pablo le dice que lo deben hacer, porque ellas eran las primeras que podían caer y seguir en este tema de falsas doctrinas y de personas inescrupulosas que iban a quererlas manipular porque no conocían la verdad, y la verdad nos hará libres. El punto clave de este pasaje que hay que tenerlo en cuenta es que Pablo dice
a las mujeres que se instruyan, que es importante el aprendizaje. ¿Por qué en silencio? Porque ellas aún no conocían la Sagrada Escritura. Dentro de la cultura judía es importante entender esto. Tradicionalmente las mujeres no se les permitía, escúcheme bien, ni siquiera estudiarla, la palabra, y estaban tan restringidas en la educación. Pero Pablo viene a poner un contexto completamente diferente y dice, sí, hay que aprender, hay que capacitarse, hay que ser enseñadas. Pero no interrumpan, permítanme que se les enseñe. Eso es algo como se llama ser manso. Manso es una persona que está dispuesta a aprender, que se deja enseñar. Como hay gente que dice, no me digas, yo eso ya lo sé, yo ya sé todo, no me digas, yo todo lo sé. Y les dice a ellas, mire, es muy importante, y viene a ser un cambio brutal lo que dice Pablo para el tiempo histórico donde ellas no se les permitía estudiar y no tenían acceso a la educación religiosa, pero él les dice, no, aprendan, pero reciban, prepárense, y esto es maravilloso. Y la preocupación de Pablo era ellas, y sobre todo no es que las mujeres no podían enseñar, sino que estas mujeres no fueran, si no conoces la verdad, ellas enseñarían cosas incorrectas, falsas doctrinas. La primera preocupación de la epístola, según el contexto de esta carta, Efesios, en el año 64 después de Cristo. Él está instruyendo a las mujeres para que aprendan sobre su nueva fe, y eso es importante, que ellas sean instruidas en la verdad para que puedan discernir de lo que es correcto y de lo que no es correcto. La verdad nos hará libres, y si no conocemos las Escrituras vamos a seguir cometiendo los mismos errores cíclicamente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que está hablando de un momento específico en una iglesia con una situación muy puntual. Los consejos y las directrices que da acá en la carta de Timoteo es muy importante para ellos. También habla en 1 Timoteo 2:12, la prohibición se dirige específicamente contra las mujeres que induzcan al hombre en falsas doctrinas, porque surge esa preocupación. El estudiar las Escrituras es importante, hay que tener en cuenta el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto tradiciones. Como le dije, en esa época ni siquiera podíamos estudiar, pero el Pablo les dice, estudien, prepárense, y esto es hermoso del apóstol Pablo. También nos habla específicamente de otra iglesia que tiene un texto muy similar a esta, que lo encontramos en 1 Corintios 14, 34, 35. Si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Tenían un problema igualmente como Efesios, muy delicado. ¿Qué se presentaba en Efesios? Si en Efesios la situación era difícil, en Corintios en esa época era peor. ¿Por qué? Porque no tenían uno, tenían tres problemas. El primero, había una falta de unidad en Corintios. Segunda, también igual que en Efesios, había falsas enseñanzas, pero había un tercer tema gravísimo, una inmoralidad, a tal punto que un joven había tomado como mujer a su madrastra. Entonces, imagínense, por eso él dice, no, definitivamente aquí con esta inmoralidad, con esta falta de unidad y con todos estos problemas, es mejor que se preparen y miren que lo que están haciendo estaba mal por la inmoralidad que se encontraba. Entonces, también encontramos algo maravilloso en el capítulo 3, el carácter, los requisitos del obispo. Le dice, mire, esposo de una sola mujer, un hombre sobrio, un hombre prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y también dice en el versículo 6, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Un neófito es una persona recién convertida, una persona que apenas está conociendo la Sagrada Escritura y está estudiándola. Entonces dice, no un neófito,
pongas a impuestos de autoridad o en puestos importantes en la iglesia. ¿Por qué? Porque es una persona que apenas está iniciando un proceso de maduración. Es necesario que tengan un buen testimonio los de afuera para que no caigan en descrédito en lazo del diablo. Entonces, nunca ponemos en puestos que implica manejo de personas en la iglesia, responsabilidades en diferentes áreas de la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que vivir todo un proceso de formación, de obediencia, de capacitación, de dirección, de consejería. Si ponemos a una persona que apenas está empezando, muy seguramente va a tener alguna falla y eso va a caer sobre la iglesia. Entonces es importante permitir que las personas, todos tenemos diferentes tiempos de maduración y todos Dios nos ha dado un llamado, un servicio especial en el cuerpo de Cristo y los tiempos de Dios son perfectos. También nos habla de las mujeres en este capítulo, honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Entonces, ¿qué nos habla? Que había unos problemas gravísimos en ese momento en la iglesia de Éfeso. Para decir el apóstol Pablo, oiga, honestas, no calumniadoras, no sobrias. Y no estamos hablando de las mujeres de todo el mundo, de todo el planeta. Estamos hablando nuevamente, vuelvo y hago la aclaración, Efesios, en la iglesia en el año 64 después de Cristo, en una iglesia específica, la situación de estas mujeres, e igualmente en Corintios, en esa época, en ese momento. Y es importante que usted, cuando lea el texto, ejemplo, cuando usted lea Corintios, no solamente lea Primera de Corintios, también lea Segunda de Corintios. Hay que tener el concepto completo. No podemos sacar un texto de su contexto, porque de eso se han formado falsas enseñanzas, falsas doctrinas que han destruido la vida de muchas personas y también incluso falsas religiones. Entonces es muy importante que analicemos toda la Biblia, no como una parte de algo, sino como un todo, y eso es importante. Predicciones de la apostasía, capítulo 5. ¿Qué es la apostasía? Es cuando las personas o un grupo de personas que conocieron del Señor se apartaron de los principios del Evangelio y públicamente decidieron abandonar los caminos del Señor. Eso es apostasía. Y él habla de la predicción de la apostasía en el capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se irán de los caminos del Señor, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire lo que se estaba moviendo tan fuerte, porque es que el apóstol Pablo, si le dice eso al Timoteo en la carta, es que no era cualquier problema, no era una iglesia que tenía uno que otro problema. La iglesia de Éfeso tenía unos problemas gravísimos. Mire, escuchando espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. O sea, eso era lo que se movía en ese momento en la iglesia. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, vemos, perdón lo que voy a decir, de pronto la palabra no es la más correcta. La iglesia de Éfeso tenía unos problemas gravísimos. Había entrado falsas doctrinas, habían entrado personas que no querían amar ni siquiera al Señor, sino que por el contrario querían destruir la iglesia. Y él dice que no solamente esto se va a ver en la iglesia de Éfeso, y lo dice que esto es una situación que se va a vivir incluso en los postreros tiempos. Entonces lo coloca en el contexto de ese momento, pero hace la explicación específicamente que también esa situación de Éfeso se va a presentar en el futuro. Mire qué importante entender los textos y poder tener toda la información para poder comprender cada día más. Damos gracias a Dios que nos dirija siempre con su Espíritu Santo para poder enseñar qué es lo que queremos hacer. Servir al Señor con el corazón. Un buen ministro de Jesucristo, también habla este capítulo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era muy joven, supremamente joven. No se dice la edad, pero según los escritos era muy jovencito, sino de ejemplo a los creyentes. Él le dice, mira,
que nadie toma en cuenta que eres muy joven, porque la gente diría, oiga, pero este va a ser el pastor, pero es que es un niño, pero era un hombre que había sido formado por su abuela, por su madre, por el apóstol Pablo y tenía la formación. A veces pensamos que la madurez tiene que ver con el tema de edad. Hay personas que pueden llegar a los 40 o 50, incluso más, y aún no ha madurado, y encontramos jovencitos de los 18 años con una seriedad, con una determinación, con una seguridad y con una buena marcha. Y este era Timoteo, un hombre el cual el apóstol Pablo amaba de corazón, y le dice, sino de ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Le dice que esto es tan importante. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación, corregir lo que haya que, y la enseñanza, pero la buena enseñanza, porque la iglesia arrancó aquí y ya iba por allá. Se estaba perdiendo todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, ¿qué está hablando? Tenía muchísimo trabajo por delante Timoteo, y era un joven dispuesto a servir con su corazón, que tenía una gran responsabilidad, que eran los muchos problemas que había en esta iglesia de Éfeso. También nos dice, para ir terminando en el capítulo 5, los deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como padre. Los ancianos merecen respeto y honra, y a los jóvenes como hermanos, y a las ancianas como a las madres, y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Quiero explicar qué quiere decir este texto. En la época en que estaba redactando la carta del apóstol Pablo, las costumbres eran completamente diferentes a lo que vemos ahora. En esa época, cuando una mujer quedaba viuda, es decir, moría su esposo y no tenía hijos en edad adulta, ella moría tanto con sus niños pequeños por falta de alimento, a menos que alguien le diera algo por caridad, porque realmente la mujer no podía ir a trabajar. Hay que entender la época en que habla la carta. No es como ahora que una mujer, si desafortunadamente queda viuda, lleva a los niños, o su mamá le ayuda, o la familia le ayuda, y entonces mete los niños al jardín infantil y ella se va a trabajar y trae el pan. Eso se puede hacer en este momento, pero en la época y en las tradiciones en que estamos viendo la carta, eso no era posible. Entonces, ¿qué pasaba cuando quedaba una mujer viuda? Ellos explican más que la que de verdad es viuda y ha quedado sola en espera de Dios, es diligente en súplicas y oraciones de noche y día, pero las que se entregan a placeres viviendo están muertas. Entonces había algunas que quedaban viudas y se perdían estas jóvenes, y sean puestas en la lista solo la viuda no menor de 60 años. O sea que en la iglesia él le dice, debes tener una lista, pero esas mujeres que deben estar en la lista deben ser verdaderamente viudas, mujeres de determinada edad que hayan sido esposos de una sola mujer, y mujeres que se dediquen a la oración y a hacer columnas de intercesión y apoyar la iglesia tiempo completo. Por eso dice, espera en Dios, diligente en súplicas y en oraciones noche y día. Mire, qué importante las mujeres de avanzada edad, las mujeres ancianas. Y dice que había una lista de las viudas. ¿Eso a qué se refería? De que estas mujeres de estas edades ya avanzadas recibían una ayuda de la iglesia muy específicamente, y tenían unas funciones determinadas o unos deberes los cuales apoyaban en la iglesia, pero tenían que ser mujeres que estaban ya en edad, ya bien grandes, bien adultas. Y es importante entender esto. Y cuando es el caso de que ellas no podían sostenerse a sí mismas, la iglesia les daba esa ayuda y ese amparo, y era la única forma en que ellas podían supervivir, podían seguir avanzando, y la iglesia velaba por el bienestar integral de ellas. Pero si eran viudas menores de esa edad,
el Señor, Pablo les dice específicamente que ellas se casaran y pudieran tener un esposo que fuera las que las sostuvieran y seguir adelante con sus niños, pero ya de edades grandes ya eran dedicadas completamente al Señor, pero que esas viudas no era para que estuvieran saltando y dañando matrimonios en otra parte. Entonces las mujeres de determinada edad estaban dentro de una lista en la iglesia para que la iglesia pudiera proveerlas y ellas se dedicaran a apoyar en la iglesia en oración y en súplica. Y esposas de un solo marido es que habla de que hayan sido fieles, que esto es muy importante, y que hayan tenido un comportamiento correcto, decoroso y honrado y de buen testimonio. Dice, pero las viudas más jóvenes, versículo 11, no las admita, o sea, no las incluyas en la lista. No está diciendo que no las admitas en la iglesia, sino en la lista, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos y gobiernen su casa, pero que no den lugar al adversario en ninguna ocasión. Entonces, esto es importante, la referencia entre las viudas ya de mucha edad estaban en la lista y estaban en oración y en súplica todo el tiempo, son muy valiosas. Pero las jovencitas que habían quedado viudas, que se casaran nuevamente y llevaron sus hogares. ¿Qué quería el apóstol Pablo? Que enseñaba el amor y el cuidado hacia las mujeres cuando quedaban viudas. ¿Qué se debía hacer cuando eran jóvenes y cuando eran ya de edades mucho más adultas? También es importante, y habla de los ancianos gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y no es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos, lo que hablábamos hace un instante. Y a los que persistan en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ya no bebas. Mire, este es un consejo y es un muy buen ejemplo para poder entender que las escrituras hay que tener un tema geográfico, histórico, tradicional y un contexto general de lo que estaba pasando. Este es un buen ejemplo. Versículo 23. Ya no bebas agua. Y tú dirías, ay, pero ¿cómo a Timoteo lo van a poner sin tomar agua? ¿Cómo a comer seco? No se puede. Ojo con esto, vamos a leerlo para comprender todo. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. Peor, lo está mandando a alcoholizarse, dirían algunos en este tiempo, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, el texto no se puede sacar de su contexto, ni histórico, ni geográfico, ni tradición, ni en qué fecha fue escrito, ni para quién fue dirigido. Esta instrucción fue dirigida específicamente a Timoteo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el vino era medicinal y su uso evitaba múltiples enfermedades gastrointestinales. ¿Por qué? Porque en esa época había contaminación en las aguas y debido a esa contaminación le dijo, no puedes tomar agua, te toca mezclarlo con un poco de vino porque el vino va a hacer de que esa agua contaminada no debes tomarla y más que tú tienes un problema gastrointestinal, le está diciendo. Es por eso que Pablo le recomienda su uso por causa de las constantes enfermedades que él tenía a nivel del estómago y otras que padecía el joven discípulo. Quizá la causa más frecuente era, como le decía anteriormente, el tema de contaminación de las aguas. Situación 64 después de Cristo, dirigido a Timoteo. ¿Por qué? Porque las aguas estaban contaminadas. Entonces, por eso es tan importante conocer el marco histórico, geográfico, tradiciones, hacer todo el estudio de las citas para poder comprender y no decir, ay, no es que a Timoteo lo mandaron a alcoholizarse, que no tomara agua, sino, vea, que bebiera y bebiera. Eso, si yo no entiendo esto, yo voy a tener una equivocada enseñanza y voy a decirle a otros algo que no es. No, la Biblia dice que tome, que se embriague. No es eso. Mira, las aguas estaban contaminadas. No existía todo lo que existe ahora, el tratamiento de las aguas, los muchos alcantarillados, los muchos tratamientos. En esa época no existía y él ya estaba muy delicado. Por eso le decía, trata de abstenerte del agua
va a tocar que en tu caso, Timoteo, tomes vino por esta situación. Entonces, ojo con esto, eso es un maravilloso ejemplo que nos permite entender situaciones muy puntuales que habla la Escritura que se podían dar en determinados momentos. Pablo no lo está haciendo un llamado a tomar vino, sino que lo está mandando como una recomendación a nivel médico. Y esto es en el caso particular de Timoteo. Capítulo 6, para terminar. Piedad y contentamiento. Así que teniendo sustento, abrigo. Versículo 8. Teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo de muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Mire, el amor al dinero es algo que trae avaricia, trae destrucción. Y la gente muchas veces deja de seguir a Dios por seguir al dinero. No te quedes con las añadiduras, no te quedes con la bendición, quédate con el dador de la bendición. Y el dinero empieza un amor tan desmedido que llega un momento en que te controla. Las personas solo piensan en posición, en poseer más y más, tienen y desean más y nunca están completos. Están pensando a qué horas me secuestran y me van a robar, y eso es una angustia. Y en vez de ser una bendición el poder proveer y ayudar a otros, se vuelve esto es un ciclo de maldición. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No servir a Dios y a las riquezas. Una batalla de la fe, versículo 12, y con esto terminamos. Pelea la buena batalla. Se le decía a Pablo, dijo, mira, tienes una misión dura por todo lo que se está viviendo, empezando que no vas a poder tomar agua de allá, las aguas están contaminadas, la iglesia tiene tantos problemas, las mujeres no dejan ni dar enseñanza, enséñalas, claro que sí, enséñalas, pero es importante, todo tiene un tiempo y un proceso. También en Corintios vivían lo mismo y le dice a las mujeres, pregunten en su casa, y en ningún momento se prohibió que no aprendieran, pero en esa época ni siquiera a las mujeres se les podía considerar el estudiar y conocer, había un desconocimiento total. Por eso Pablo siempre la animó a que las mujeres aprendieran, para que no fueran presas fáciles de las malas enseñanzas, de los engañadores, de personas que quisieran estafarlas, de falsas profecías. Qué importante conocer la Escritura, es muy valioso esto. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho una buena profesión delante de muchos testigos. Maravillosa, primera de Timoteo. Espero que haya sido esta explicación de gran bendición para su vida y para su corazón. Recuerde que en www.pastorangelagaleno.com vas a encontrar desde Génesis y hasta primera de Timoteo todos los libros, más o menos videos de 36 a 38 minutos, donde tú los vas a poder descargar, vas a poder leer tu Biblia, vas a subrayar los versículos claves y vas a poder amar más y más la Escritura, porque la Escritura se lee, se estudia, se ama para poderla vivir. Bendiciones, muy buenas noches y nos vemos el jueves. El jueves tenemos un personaje bíblico maravilloso que sé que va a bendecir tu vida. Gracias por estar aquí. Bendiciones.